Muy buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a la clase de Mass Transfer Operation 2 y les habla su profesor Omar Mobile y en la tarde de hoy vamos a continuar discutiendo los fundamentos del método de McCabe-Thiel para luego pasar entonces al primer problema de práctica. Permítanme compartir con ustedes la pantalla de mi computadora para entonces proyectar directamente la presentación por PowerPoint, ¿saben? Como lo habíamos hecho ahorita. Entonces nos quedamos en esta diapositiva en donde discutimos las 5 condiciones a las cuales se puede alimentar la torre de destilación. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a enfocarnos en la etapa de alimentación, que es la que une la parte de arriba con la parte de abajo de la torre. Y entonces vamos a hacer un balance de materia, ¿verdad? Global, el Overall Material Balance, alrededor de ese plato de alimentación o de esa etapa de alimentación. Así que vemos que entra F, L, VST, que es el vapor que está subiendo, sale V y LST. Así que F más L más VST debe ser igual a ¿qué? Debe ser igual a V más LST. Ahora, si hacemos un balance de energía, entonces vemos que F por la entalpía total de esa corriente más L por la entalpía total de esa corriente es F menos 1 porque pues viene del plato anterior a F. Esta vendría de F más 1, este F menos 1, F más 1. Así que VST por la entalpía del gas que viene de la etapa F más 1 va a ser igual a V por la entalpía de la corriente del gas que sale de la etapa F más LST por HLF. ¿Bien? Sería LST que sale, ¿verdad?, de la etapa F y sería la corriente, la entalpía líquida porque sale como líquido saturado. Así que sería, este sería vapor saturado, líquido saturado, líquido saturado. Y HF va a variar de acuerdo a la condición a la que se alimente, porque si se alimenta líquido subenfriado, pues va a ser la entalpía de un líquido subenfriado, o si es vapor saturado, o si es vapor sobrecalentado, o sea que depende de lo que entre, y eso lo vamos a analizar al detalle. Entonces hay algo bien importante y es que los vapores y los líquidos dentro de la torre están todos saturados. Y las entalpías molares de todos los vapores saturados y de todos los líquidos saturados en esta sección son prácticamente idénticos porque no hay tantos cambios significantes ni de temperatura ni de composición en una etapa. Tú ves los cambios cuando comparas, por ejemplo, el fondo con el tope, ¿está bien? Pero no en una etapa en donde todo está casi allí mismo. Así que, por tal razón, vamos a decir que las entalpías, ¿verdad?, de los, en este caso, de las dos corrientes en estado gaseoso son prácticamente idénticas, independientemente si es F más 1 o F, y lo mismo para la líquida. Eso quiere decir que yo puedo factorizar ahora porque este término y este término son iguales, y este término y este término son iguales. Así que de esta misma ecuación yo puedo factorizar. ¿Y qué voy a factorizar? Pues todos los términos que tengan Hg y todos los que tengan HL. Y me queda la ecuación número 2. Entonces combino 1 con 2 y puedo obtener entonces la definición del Q. El valor de Q es bien importante y usted tiene que definirlo de toda la información que le da el problema. Es más, la línea de alimentación, porque ya vimos la de stripping, la de enriquecimiento y ahora la línea que representa la etapa de alimentación se conoce como el Q-line por este valor de Q. Así que si yo quiero ver la definición de Q, prácticamente la definición es la energía requerida para convertir una mol de lo que entra desde su condición, en este caso HF, que puede ser cualquiera de las 5 condiciones que vimos, para llevarlo a vapor saturado. Por eso estamos restando para la final
menos la inicial, la entalpía final para que sea vapor saturado menos la entalpía a la condición a la que entra. Así que es la energía requerida para convertirla, dividido entre el calor latente de vaporización. ¿Por qué? Porque cuando tú restas la entalpía de vapor saturado menos la del líquido saturado, pues para llevarlo de líquido saturado a vapor saturado prácticamente requieres el calor latente de vaporización. Así que eso es prácticamente la definición de Q. Es la energía requerida para convertir un mol de alimentación desde su condición HF hasta vapor saturado. Acuérdense que HGF corresponde a vapor saturado. O puede ser cualquier etapa, ¿verdad? Y HL corresponde a líquido saturado. Así que, de nuevo, la cantidad Q es la energía requerida para convertir un mol de alimentación desde su condición HF hasta vapor saturado, que es HG, dividido por el calor latente de vaporización, que es prácticamente la resta de la entalpía cuando está en vapor saturado, menos la entalpía cuando está en líquido saturado. Ahora vamos a mirar los diferentes valores de Q. Q tiene diferentes valores dependiendo de la condición a la que entre, ¿verdad? Esta es la definición de Q y vamos a ver entonces que si entra, permítanme ver algo aquí. Quiero estar seguro de algo. Quiero estar seguro de que estoy grabando porque no quiero perder el tiempo. ¿Está bien? Sí, estamos grabando. Así que vámonos de nuevo para allá. Y voy perdonen, disculpen. Vámonos a la presentación y seguimos. ¿Está bien? Entonces, si por ejemplo tenemos líquido subenfriado, ese valor de Q siempre va a ser mayor que 1. ¿Por qué? Estamos aquí en la condición número 1. Porque el numerador siempre va a ser más grande que el denominador y ese valor va a ser mayor que 1. Porque en el numerador tenemos H de vapor saturado menos HF. Pues si entra subenfriado, este valor va a ser bien pequeño o menor en comparación con el vapor saturado porque está subenfriado. Así que al restarle un número pequeño, el numerador va a quedar bien grande en comparación con el denominador, ¿verdad? Que aquí es la de líquida, saturado, que es mucho mayor que este término de aquí. ¿Está bien? Así que por eso, al ser el numerador mayor que el denominador, entonces Q va a ser mayor que 1. Vamos entonces para el segundo caso. Cuando es líquido saturado o está en su bubble point, ese valor de Q es igual a 1. ¿Está bien? ¿Y por qué? Pues por definición, si entra como líquido saturado, pues HLF. Y al ser igual arriba y abajo, el numerador y el denominador, pues el resultado va a ser 1. ¿Ven? Vamos entonces si es parcialmente vaporizado. Si es parcialmente vaporizado, le adelanto. Usted para saber el valor de Q tiene que saber la fracción líquida. Oigan, por favor, líquida que entra. Muchas veces en el examen yo le doy la fracción de vapor que entra. Por ejemplo, yo le digo, entra 60% vapor y ustedes dicen que Q vale 0.6. No, es la fracción de líquido. Si está entrando 60% vapor, entonces la fracción de líquido es 0.4. Así que Q vale 0.4. De nuevo, si usted lo ve aquí, cantidad de líquido dividido entre la total, pues es la fracción. O 1 menos la fracción de vapor. Por eso yo les decía, si le estoy diciendo que el 60% es vapor, entonces 1 menos 0.6 es 0.4 líquida. Así que Q vale 0.4. Q siempre va a ser la fracción de líquido que entra. Y como una fracción va a estar entre 0 y 1. Sin ser 0 ni ser 1. Porque cuando es 1 ya sabemos que es el líquido, líquido saturado. Vamos a mirar de dónde sale esa definición de que es la fracción de líquido que entra cuando es parcialmente vaporizado. Cuando es parcialmente vaporizado es que tienes una mezcla de líquido, vapor saturado entrando a la torre. Vamos a hacer un balance. Si yo hago un balance, ¿verdad?, de líquido en el plato de alimentación,
me queda que LF, que es la cantidad de líquido que está entrando, porque si es una mezcla líquido-vapor, entra tanto líquido como vapor, pero como estoy haciendo un balance solamente de líquido, entonces sería LF más L es igual a LST y ya no sale más líquido. Así que LST menos L es igual a LF. Y de la definición de Q, yo tenía que LS menos L, pues yo lo puedo cambiar por LF. Y LF entre F es la fracción de líquido. Si LF es el líquido que entra entre el total que entra, pues es la fracción de líquido. Por eso les digo que cuando es una mezcla líquido-vapor, el valor de Q es básicamente la fracción de líquido que está entrando a la torre. Ojo, lo repito porque en el examen vienen esa, ¿verdad? Esa información que te dan es la fracción de vapor y la gente la toma como el Q. No, es la fracción del líquido. Pues si te dan la fracción del líquido directamente, pues se reemplaza sin ningún problema. Entonces vamos a seguir con la cuarta. Si entra, la cuarta es si entra vapor saturado. Si entra vapor saturado, este valor de la entalpía de la alimentación va a ser igual a HGF. Y HGF menos HCF es 0. Así que Q vale 0 cuando es vapor saturado. Si a ti el problema te está diciendo está entrando a la torre vapor saturado, ya tú inmediatamente sabes cuánto vale Q. Si te están diciendo que entra líquido saturado, inmediatamente sabes cuánto vale Q. ¿Está bien? Vamos a trabajar problemas de estos tres tipos. ¿Está bien? Vapor líquido saturado, mezcla líquido vapor saturado y vapor saturado. No vamos a trabajar ni sobrecalentado ni subenfriado en este curso. ¿Está bien? Vamos entonces a el último. ¿Qué pasa cuando es vapor sobrecalentado? Cuando es vapor sobrecalentado, el Q es menor que 0, o sea que es negativo. ¿Por qué? Porque si es sobrecalentado, obviamente esta entalpía de alimentación va a ser mucho más grande que la de vapor saturado porque está sobrecalentado. Por lo tanto, vamos a tener un valor negativo en el numerador y por esta razón, entonces Q va a ser menor que 0. También es bien importante porque usted va a ver en el ejemplo que yo le pregunto por todo. Yo le pregunto, calcule la corriente VST, la corriente LST, VL. Pues estas ecuaciones son bien importantes para ello. Así que si combinamos ecuaciones, nosotros podemos decir que, por ejemplo, VST es V más F por Q menos 1. Si ya usted tiene F, tiene V y conoce el valor de Q, pues puede hallar VST sin ningún problema. Vamos entonces ahora, ¿qué más hay por allí? Pues nada así interesante, ¿verdad? Vamos entonces ahora a cómo se determina la línea de operación de la alimentación o el Q-line. Pues aquí es bien importante, ¿verdad? Saber que obviamente en ese punto es donde se encuentran, ¿verdad? Las dos zonas, la zona de arriba y la de abajo en la de alimentación. Por lo tanto, vamos a combinar las dos líneas de operación, la de arriba y la de abajo, o sea, la de rectificación o enriquecimiento o la de stripping o agotamiento. ¿Está bien? Si las combino, pues voy a obtener esta ecuación, la ecuación número 5. ¿Cómo voy a llegar a la ecuación número 5? Cojo la ecuación asterisco y la multiplico por V. Cojo la ecuación doble asterisco y la multiplico por VST. Entonces, esta ecuación modificada se la resto a esta modificada y voy a obtener la ecuación número 5. ¿Está bien? En el examen usted no necesita demostrar esto, sino simplemente saber usar ya las ecuaciones deducidas. Si hago un balance en toda la columna, pues yo sé que está entrando en la alimentación y está saliendo después del condensador, aquí sale D con XD, y después de que aquí pasa lo que pasa, sale, perdón, aquí sale W con XW. Así que si yo hago un balance global, me queda que es F por ZF es igual a D por XD más W por XW, que es este que usted tiene aquí en la ecuación 6. Si combino la ecuación 3, 4, 5, 6, que fueron las que vimos ahorita, por ejemplo, esta es la 3, esta es la 4, la 5 y la 6,
pues llego al Q-line. El Q-line depende del valor de Q, por eso es bien importante identificarlo. ¿Por qué? Porque ZF se lo dan, la concentración de alimentación del componente más volátil, ¿verdad? Así que si usted halla Q, reemplaza los valores de Q, tiene el Q-line y lo puede graficar. ¿Está bien? Si yo cojo esta ecuación y la resuelvo con X igual a Y, pues me va a dar que se intersectan en YX igual a ZF. Por esa razón es que la línea de alimentación también sale de la línea X igual a Y en ZF. Así que hay 3 puntos bien importantes que usted debe identificar. Y es, sobre la línea X igual a Y, usted va a poner XT, que es dado, XW, que es dado, y el ZF que debe ser dado también, todos esos 3 puntos sobre la línea X igual a Y. Y de allí van a salir cada una de las líneas, la línea de la zona de arriba, la línea de la zona de abajo y el Q-line, y ellas deben unirse en un punto. ¿Ven? Y deben unirse en un punto. Así que ya hemos ido avanzando poco a poco. Vamos entonces ahora a hablar de las pendientes. ¿Cómo son las pendientes? Si el líquido subenfriado, el valor de Q es mayor que 1, ya lo vimos. Si es mayor que 1, pues este valor de pendiente va a ser positivo. Por lo tanto, vemos que esta pendiente es positiva porque si yo la suelto, cae sobre el eje de la X positiva. O sea, cae para acá, no para allá. Claro, no cae para allá. Vamos a ver qué pasa si es líquido saturado. Si es líquido saturado, Q vale 1. Y si Q vale 1, 1 menos 1, 0. Y algo dividido por 0 no está definido. Y una pendiente indefinida es prácticamente completamente vertical. Por eso, si yo le digo que está entrando líquido saturado, usted ya sabe que el Q-line es bien fácil ponerlo porque ZF pone el punto sobre la línea X igual a Y y tira una línea recta hacia arriba, completamente vertical. Si es parcialmente vaporizado, ya dijimos que era la fracción de líquido que entra, y entonces en este caso la pendiente va a estar entre 1 y 0, que es la roja. Ella se va a mover entre 1 y 0 en este cuadrante que usted ve aquí. Si es vapor saturado, ya dijimos que Q vale 0. Si Q vale 0, ¿cuánto vale la pendiente? 0. Y si la pendiente vale 0, usted tira una línea completamente horizontal sin inclinación. Así que si yo le digo que está entrando vapor saturado, usted pone el punto, por ejemplo, si ZF es punto 4, pues busca punto 4, lo pone sobre X igual a Y y tira una horizontal. ¿Está bien? Si es vapor sobrecalentado, pues ya yo sé que Q vale menos que 0. Si Q vale menos que 0 es negativo. Y un número negativo menos otro negativo da un número grande. Y si yo divido por un número grande, la pendiente va a ser bien pequeña. Positiva porque va a ser negativo y negativo, da positivo. O sea, negativo arriba porque Q es negativo y negativo abajo porque restar 2 números. O sea, sumar 2 números de negativos da negativo, y negativo entre negativo da positivo, la pendiente va a ser positiva, pero al dividir por un número más grande, esa inclinación va a ser menor. Así que por eso usted ve con respecto a este ángulo que la inclinación es mucho más baja en comparación con esta inclinación de acá. ¿Está bien? Así que ya vimos todas las diferentes posibilidades de pendientes de la línea de alimentación. Vamos entonces ahora a mirar cómo usted lo va a practicar, ¿verdad? En el problema de práctica, lo va a ver más claro en el problema de práctica. Sin embargo, vamos a hablar de cómo identificar, primero, cómo establecer el número de platos o etapas de equilibrio. Acuérdense que no es plato porque hay una etapa que es el reboiler que no es plato, ¿está bien? Así que prácticamente usted en el punto en el que ellos se intersectan, usted tiene esta línea de alimentación aquí, la línea de la zona de arriba, la línea de la zona de abajo y la de alimentación. Y ahí va a tener un punto. Así que tiene toda esta área para trazar los platos. Usted empieza en la zona de arriba, desde arriba de la torre, una horizontal hacia la zona, a la curva de equilibrio, como lo hacía, parecido a como lo hacían con los absorbedores. Una vertical que llega hasta la línea de operación de arriba, porque está en la zona de arriba. Una horizontal, una vertical. Una horizontal, una vertical. Una horizontal, pero ¿qué sucede?
Cuando yo estoy trazando esta horizontal, paso por el punto de intersección. Quiere decir que ya estoy pasando por el plato de alimentación. Así que el plato óptimo de alimentación es el 4, porque estoy pasando por encima del punto de intersección, o sea, donde se unen las dos zonas, que es el plato de alimentación. O sea que yo debo colocar la alimentación en la etapa número 4. Esa es la respuesta si me preguntan dónde debo localizar la etapa de alimentación. Entonces, como ya pasé la zona de alimentación, ahora tengo que llegar a la línea de operación de la región de abajo. Y hago lo mismo, 5 y 6. Recuerden, tengo que pasarme, si XW es aquí, yo tengo que pasarme o llegar a ese punto, pero no antes, como lo hacíamos con los... Si yo no hago esto, o sea, si yo no cambio a la línea de la zona de abajo cuando paso por el punto E, que es el punto de intersecto de las dos líneas, pues mírenlo aquí, por ejemplo. Después, miren, 1, 2, 3. Miren que ya pasé por la zona, el punto de intersección y seguí usando la zona de arriba, la línea de operación de la zona de arriba. Y eso termina en más etapas. Si lo hago antes, miren aquí, 1, 2, 3. Miren que ya a 3 no había pasado por el punto de intersección y ya me pasé a la zona de arriba, perdón, a la zona de abajo, a la línea de operación de la zona de abajo para seguir contando. Así que no me dio el número de platos óptimo, es más, me dio más que los necesarios. En este caso dice 5.3, pero nosotros sabemos que en la vida real 5.3 no tiene significado. Usted no puede poner un punto 3 de plato, o sea, o es completo o no. ¿Está bien? Vamos entonces ahora a trabajar con el concepto de cómo determinar el R mínimo. ¿Por qué? Porque ya le dije que usted necesita determinar gráficamente el R mínimo, multiplicarlo por un factor, por ejemplo, si es 2 veces el R mínimo, eso le da el R real que va a usar en la línea de operación de la zona de rectificación. Vamos entonces a hacer un análisis también para determinar el número mínimo de etapas requeridas. ¿Está bien? Vamos entonces a trabajar con dos limiting conditions. Eso quiere decir que para el reflux ratio, que es L sobre D, o sea, la cantidad que yo devuelvo versus entre la que saco, vamos a verlo entre dos valores, el mínimo y el máximo posible, que es el reflux total. El total reflux es básicamente una situación hipotética. ¿Por qué? Porque si yo devuelvo todo, chévere, estoy rectificándolo todo, así que voy a requerir el número mínimo de platos. La torre va a ser lo más pequeña posible, pero yo sé que yo no puedo devolverlo todo en la vida real. ¿Por qué? Porque yo tengo que sacar un destilado, un producto. Así que eso de total reflux es básicamente para determinar el número mínimo posible para esa operación. O sea, que eso nos da como un punto de partida. ¿Por qué? Porque si su jefe le dice, no, yo quiero para ese proceso que mínimo, hayan 4 etapas. Y tú le dices, jefe, pero yo hice los cálculos devolviendo todo. Devolviendo todo, que es algo imposible, y devolviendo todo me dio 6 platos como mínimo. Así que es imposible poder diseñarlo con 4 cuando el mínimo número de platos posible devolviéndolo todo es 6. Así que con ese ejemplo yo quiero darles claro por qué es importante establecer eso hipotético, ¿verdad? Esa cuestión hipotética de devolverlo todo. Pues si yo lo devuelvo todo, en este caso, si D vale 0, ¿qué pasa si D vale 0 con el reflux ratio? Se indefine porque estoy dividiéndolo entre 0. Así que si lo divido entre 0, prácticamente se indefine. Y además de eso, si eh, lo devuelvo todo, yo tengo que V es igual a L más D. Si D vale 0, L es igual a V. ¿Ven? ¿Qué pasa en la línea de la zona de arriba?
si L es igual a V, esto me va a dar 1. Y esto, si D vale 0, me da 0. Así que me queda la línea de operación, de rectificación, devolviéndolo todo con X igual a Y. Quiere decir que las líneas van a estar sobre la línea X igual a Y. Por eso no tengo que trazar ninguna línea de operación para calcular el número mínimo de etapas. Así que cojo la curva de equilibrio dada con la línea X igual a Y, busco XT que es dado, lo pongo sobre la línea X igual a Y, busco XW y entonces empiezo a contar el número de etapas entre las dos líneas y obtengo el número mínimo de etapas. En este caso dio 4. ¿Está bien? Vamos entonces ahora a mirar lo siguiente. Cuando yo los devolvía todo, las líneas de operación se encontraban sobre la línea X igual a Y, como lo vimos aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede si yo empiezo a cada vez a sacar más D? O sea, R igual a L sobre D. Y yo empiezo a aumentar D. R, cuando yo cojo D y lo aumento. 2, luego 3, luego 4, luego 5. ¿Qué pasa con R? R empieza a disminuir, ¿verdad? Porque si D aumenta, R disminuye. Así que este punto en donde sale la línea de alimentación se va a ir moviendo cada vez que yo aumento D. Hasta llegar un momento en que toco la línea de equilibrio donde se intersectan, obviamente, esas tres líneas se va a ir moviendo hasta llegar a la línea de equilibrio. Cuando llego a la línea de equilibrio, yo sé que yo no me puedo pasar de las condiciones de equilibrio, por lo tanto, ese R se convierte en el R mínimo. Así que, ¿qué se hace para calcular el R mínimo? Cogemos la línea de operación de el Q-line, lo extendemos, miramos el intersecto con la curva de equilibrio y trazamos una línea recta que salga desde XD en la línea X igual a Y, que pase por ese intersecto y entonces lo extendemos hasta el eje de la y allí miramos ese intersecto. Por ejemplo, si este intersecto nos dio 0.6, por definición, ese intersecto es este valor de aquí. Pero como es para el R mínimo, entonces nos queda XD sobre R mínimo más 1. Ese valor, que es el intersecto, porque este es Y igual a X más B, esto es el intersecto. Así que de allí yo lo puedo leer. ¿Por qué? Porque si XD sobre R mínimo más 1 dio 0.6, esto es más 1. Y XD es dado, vamos a suponer que el problema me dice que yo quiero que el destilado salga a 0.96, pues despejo y hay R mínimo. Con R mínimo lo multiplico por el factor dado, que en este ejemplo es 2, y me da el R real. Con el R real, entonces lo meto en la línea de operación de rectificación, que es Y igual a R sobre R más 1 por X más XD sobre R más 1. Y si conozco el R real y XD que es dado, pues puedo graficar esa línea de operación ya real, no esta línea que es la que hago para calcular el mínimo. ¿Está bien? Es bien importante tener en cuenta que hay sistemas que son no ideales y usualmente esos sistemas tienen como una pipita y luego una bajadita como usted ve aquí. Pues en este caso, si yo aplico exactamente el método que les acabé de explicar, que cojo la línea de operación, la extiendo, miro dónde intersecta la línea de equilibrio, desde XD sobre la línea X igual a Y, extiendo una línea que pase por ese intersecto, ¿qué sucede? Me doy cuenta que me salgo de la curva de equilibrio y eso no tiene sentido. Así que en ese caso, cuando sea no ideal y que tenga esa pipa, o me dé cuenta que si trato de aplicar el método me salgo de la línea de equilibrio, pues lo que tengo que hacer es tirar una línea tangente en XD, tangente a la curva de equilibrio y entonces la extiendo y así calculo XD sobre R mínimo más 1. Hay un ejemplo que usted va a tener que resolver, un problema de práctica, que yo tengo ya la solución, pero usted va a tener que resolverlo y se trata de un sistema no ideal para que usted no cometa este error. ¿Y por qué lo digo? Porque en la reválida usualmente le ponen sistemas no ideales para que usted aplique este método general que no se puede porque se sale de la línea de equilibrio. ¿Está bien?
Vamos entonces a mirar algo también bien importante que luego usted en la clase de diseño de plantas, ¿verdad? Diseño de planta, usted va a ver mucho más a fondo y es condiciones óptimas, que en la mayoría de los casos está relacionada con los costos de operación. En este caso, de Optimal Reflux Ratio R, o sea, cuánta cantidad voy a regresar versus cuánto voy a sacar como destilado. Ese Optimal Reflux Ratio es the one for which the total cost of the operation will be the least. O sea, ¿cuál me da los costos de operación más bajos? ¿Está bien? Aquí vemos reflow ratio versus diferentes costos. Vemos, por ejemplo, el costo total, que es prácticamente la suma de los dos. Los costos de operación son aquellos costos de operarios, cuánto me gasto en luz, por ejemplo, para el condensador, en cooling, ¿verdad? El cooling load, en el reboiler, cuánta energía me gasto para evaporar. Todos esos costos, ¿verdad? Son costos que envuelve la operación. Dentro de los costos fijos que tenemos los equipos, que es prácticamente uno de los que más costos, de los que más contribuye a los costos fijos. Así que vamos a ver lo siguiente. Cuando yo trabajo a condiciones mínimas, ¿qué pasa? Si yo estoy regresando lo mínimo, ¿está bien? Si yo estoy regresando lo mínimo, yo voy a requerir una columna infinita. ¿Por qué? Porque no estoy regresando casi nada. Así que la columna va a ser grandísima, va a llegar al cielo, así que esa columna va a costar un montón. Por eso vemos que los costos fijos, cuando trabajo a reflux ratio mínimo, los costos fijos son infinitos también. Mire que esto tiende al infinito, hacia arriba. ¿Está bien? A medida, sin embargo, cuando yo trabajo con reflux ratio mínimo, eso quiere decir que los costos de operación van a ser mínimos. ¿Por qué? Porque es menos la cantidad que voy a regresar, entonces no voy a consumir tanta energía tratando de condensarlos, ni bombeándolos, ¿verdad? Obviamente eso necesitan bombas, si necesito bombear mayor cantidad, pues me voy a gastar mucho más. Así que vemos que los costos de operación son mínimos, mientras que los costos fijos se hacen infinitos porque la torre se vuelve infinitamente grande. ¿Está bien? Sin embargo, vemos que cuando yo aumento el reflow ratio, obviamente esos costos de operación van a aumentar, ¿verdad? De manera continua. No vamos a ver ni máximos ni mínimos. Sin embargo, para los costos fijos, cuando yo empiezo a aumentar el reflow ratio, es verdad que los costos van a bajar porque la torre, ahora como estoy regresando más, rectificando, entonces la torre va a ser cada vez más pequeña, así que el costo cada vez va a ser menor. Pero ¿qué sucede si yo sigo y sigo aumentando la cantidad que devuelvo? Pues el diámetro de la torre entonces va a aumentarse porque los flujos son mayores y necesito controlar las caídas de presión. Así que ya entonces, además de eso, al devolver, voy a tener que tener condensadores más grandes, bombas mucho más potentes, mucho más costosas. Así que vemos que después de pasar por un mínimo, los costos fijos vuelven y aumentan. Cuando sumo estas dos líneas, entonces obtengo esta curva de costos totales de operating cost plus fixed cost. Y prácticamente tiene un mínimo y ese mínimo es donde prácticamente el annual cost, que es dólares por año, pues va a tener un mínimo y ahí pues lo definimos como el reflow ratio óptimo. Usualmente se utilizan valores entre 1.2 el mínimo y 1.5 el mínimo, pero para efectos de problemas de práctica yo le puedo decir 2 veces el mínimo, 1.8 veces el mínimo, ¿está bien? Así que ya ahí vimos un poco, ¿verdad? La explicación de eso, de ese valor óptimo de reflow ratio. Vamos entonces en el siguiente video, vamos a practicar el ejemplo 6.4, que es la rectificación de una mezcla de benceno tolueno utilizando el método de McCabe-Thiele. Así que no quiero extender este video, quiero hacer un video específicamente de prácticas de torres de destilación, así que
Voy a dejar de compartir. Voy a dejar de compartir la pantalla para entonces irnos a la clase. ¿Qué pasó? Irnos a la clase, no sé qué está, aquí está. Irnos a la clase y entonces poder detener el video y la grabación. Así que muchas gracias por su atención. Nos vemos en el problema de práctica.